Muy bien. Siendo las 7 de la tarde en punto y para cumplir con el cronograma, vamos a dar inicio. Seguramente se van a ir incorporando más amigos mientras vaya avanzando el webinar. Y la verdad que estoy muy contento, muy entusiasmado porque creo que esta es una muy buena instancia para poder educar a nuestros clientes, para poder darles consejos, hablar de actualidad, entregar tips, eh, dar respuesta a las preguntas que ustedes puedan ir teniendo y de esa manera también generar una cierta relación entre lo que le pasa a uno u otro cliente. En el futuro vamos a abrir este espacio también para posibles nuevos clientes, para prospectos. También en el futuro vamos a dar la posibilidad para que ustedes puedan invitar a sus amigos. Así que la verdad que creemos que va a ser todo un éxito esta instancia y creemos que va a ser de mucho valor para todos ustedes. Así que, por lo mismo y con este entusiasmo, partimos con un tema que fue bastante recurrente en las respuestas que nos dieron todos ustedes a las preguntas que le hicimos respecto a qué tema les podía parecer más interesante. Y la verdad que nos sorprendimos porque creemos que hemos dado bien el mensaje y muchos de nuestros clientes quieren lograr la ansiada libertad financiera. Y por lo tanto, en este taller, en este webinar, vamos a hablar precisamente de cuáles creemos nosotros que son los aspectos importantes a lograr, a conseguir en el tiempo para alcanzar esa libertad financiera. De hecho, estamos también haciendo algunas incorporaciones de herramientas en la asesoría, que también creemos va a ser de gran ayuda en el futuro próximo. Estamos rearmando nuestro reporte y vamos a sacar varias métricas para también poder acercarnos precisamente a este objetivo, que para algunos significa algo y para otros otra cosa. Por lo tanto, también acá en este webinar vamos eh, a unificar ciertos conceptos. De hecho, lo primero que vamos a comenzar a hablar en este webinar, que espero sea de aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos creo yo, siempre tiendo a extenderme cuando hacemos algún tipo de taller, ser bastante conciso en los temas que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Y por qué? Porque también es un taller, un webinar bastante amplio. De hecho, cada uno de los pasos va a requerir probablemente en el futuro de varios talleres, varios webinars más. Por lo tanto, vamos a hablar hoy día de la generalidad y vamos a dejar probablemente ahí varias inquietudes para que en el futuro las podamos responder a partir de este webinar. Desde ya les comento que el próximo jueves lo más probable es que hagamos el próximo webinar precisamente tratando uno de los aspectos que también más nos solicitaron eh, que es precisamente uno de estos 5 pasos para la libertad financiera. Entonces, vamos a comenzar a detallar ciertos conceptos generales, unificar sobre qué estamos hablando y cuáles son los aspectos importantes para lograr esta libertad financiera. Y vamos a ir desarrollando estos 5 pasos. Primero, la mente y tus creencias, muy importante. No sé si alguien ha visto quizás El Secreto, ese documental que hace ya varios años plantea esta lógica de que si uno eh, establece un objetivo muy claro y constantemente lo está buscando, se cumple finalmente. Por lo tanto, va un poco asociado a eso el tema de la mente y las creencias. Vamos a hablar ahí de algunos tópicos interesantes. Luego vamos a hablar de un paso muy importante en el cual ustedes ya todos están en este segundo paso, que es la planificación. Ya están precisamente armando un plan, probablemente antes de Rubik's, no respecto al plan. Eh, Tampoco muchas veces por falta de conocimiento uno ni siquiera se pregunta o tiene la idea de cuál es el plan para conseguir un objetivo financiero en el tiempo. Por lo tanto, eso también es una parte importante de los pasos para esta libertad financiera. Y después ya entramos directamente en cuáles son estos pasos que nos acercan a la libertad financiera, como los ingresos, diversificar y aumentar ingresos, luego
inversiones financieras como un tópico muy importante. Posteriormente, la renta inmobiliaria. Bien sabemos que muchos clientes ya son inversionistas inmobiliarios. Y finalmente un bonus track que le llamo yo, que es la jubilación. ¿Y por qué viene siendo un bonus track? Hay personas que eventualmente puede que no estén eh, eh, trabajando en su jubilación asociado al sistema de pensiones en Chile. Puede haber personas que también estén en el extranjero, se está dando el caso en algunos clientes también. Por lo tanto, la jubilación no necesariamente está asociado a la AFP, sino que puede tener varias posibilidades, pero en cualquier sistema de pensiones de cualquier país o independiente de cómo uno trabaje en ese aspecto como jubilación, también viene siendo un aspecto relevante para esta libertad financiera. Así que sobre todo eso vamos a hablar y por lo tanto, eh, desde ya agradezco a quienes están participando de este webinar, agradezco tu tiempo y cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener, me la hacen saber a través del chat y yo la voy respondiendo automáticamente. ¿Ya? Bien. Entonces, probablemente muchos de ustedes han leído este famoso libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Así que les pregunto desde ya, ¿quiénes han leído este libro? Si me pueden responder, ideal. Y en ese libro, que es un libro que ya tiene más de 20 años, eh, elaborado por Robert Kiyosaki de una manera muy didáctica, muy entretenida, aterrizando conceptos que para mí la verdad que fueron bien eh, sorprendentes. La verdad que hay muchas cosas simples que de repente uno las mira de otra manera. Particularmente a mí lo que me llamó mucho la atención fue el hecho de que yo, siendo de profesión contador, leía el balance de una manera diferente a cómo la plantea Robert Kiyosaki y la simplifica de muy buena manera y la verdad que es muy importante entenderlo de esa forma. Eh, bueno, la mayoría de los que están participando me responden y me dicen que sí, que han leído el libro Padre Rico, Padre Pobre. Si no lo han leído, se los recomiendo. Y en ese libro aparece algo muy importante que es este cuadrante del flujo del dinero, que es esos cuatro casillas que están ahí, E, D, A, I, registrado, marca registrada, y que posteriormente Robert Kiyosaki saca su segundo libro que se llama precisamente Cuadrante del flujo del dinero. ¿Y qué es lo que dice ese cuadrante? Básicamente que nosotros vamos a tener cuatro tipos de ingresos. El principal, por el cual muchos de nosotros partimos, la E de empleado. Muchos somos empleados y percibimos ingresos a raíz de ese primer cuadrante. Algunos dan un paso adicional y además es un trabajo principal, pueden tener trabajos adicionales, prestar alguna asesoría, voltear, como se dice en muchas ocasiones, y ahí pasamos a ser un autoempleado. Y otros también trabajan como ingreso principal precisamente siendo autoempleados. Y esa es la parte izquierda de este cuadrante. Y la parte derecha es donde está el desafío de conseguir ingresos en el tiempo, que es la de ser dueño de empresas, dueño de negocios, dueño de activos que nos generen ingresos sin la necesidad de nosotros eh, eh, ocupar tiempo en ese negocio. Y posteriormente la de ser inversionista. La manera más simple de ser inversionista es comprar una acción de una empresa, por ejemplo, en Chile, comprar la acción de Falabella y que esa acción de Falabella a nosotros nos retribuye con dividendos que vamos recibiendo en el tiempo. Por lo tanto, la idea es trabajar en estos cuatro cuadrantes y como primer consejo, lo que siempre nosotros les decimos a los clientes es, estás hoy día trabajando en tu empleo, está perfecto, y por lo tanto, en esta posición que muchas veces puede ser cómoda, intenta desarrollar otras actividades que te permitan diversificar tus ingresos. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más de esto hacia adelante, pero ese es un primer concepto, la primera recomendación que tenemos que tratar de incorporar. Tratar de trabajar, tener un empleo, pero además ir desarrollando ingresos adicionales
con otras actividades, ¿ya? Pablo me dice, Padre Rico, Padre Pobre, El cuadrante del flujo del dinero y Guía para invertir. Esos fueron los 3 libros que ha leído ya Pablo. De hecho, a mi manera de ver, los primeros libros son los mejores, después ya se hace muy repetitivo, reitera muchos conceptos, ya es medio fome en el tiempo leer estos libros que no dan muchas cosas nuevas, y los conceptos principales están en los primeros libros. Así que ese es un punto de partida en el cual podemos comenzar a pensar en esta libertad financiera a partir de este cuadrante del flujo del dinero, entender las diferentes maneras de recibir ingresos en el tiempo. Otro concepto importante, el patrimonio. Ya nosotros hablamos mucho del patrimonio, lo comentamos bastante en nuestros reportes. ¿Y por qué es relevante el patrimonio? Porque en la medida que nosotros aumentemos nuestro patrimonio, vamos a tener la posibilidad de generar más ingresos, ¿ya? Y acá también esto se relaciona con la deuda. El patrimonio nosotros lo definimos al igual que en una empresa, contrastando lo que son los activos. Activos en una empresa son la maquinaria, existencias, marcas, que nos permiten generar ingresos, y por otro lado los pasivos, que es la deuda, los compromisos que tenemos nosotros, y que con esa deuda, con ese pasivo, nosotros podemos adquirir activos, y por lo tanto el saldo de ambos nos va a permitir conocer nuestro patrimonio. En la medida que nuestro patrimonio sea mayor, vamos a tener más posibilidades de ir incrementando nuestros ingresos. Y acá viene un tema importante en esta tabla, que muchas veces las personas somos bastante reacios a contraer deuda. La deuda muchas veces la vemos como algo negativo. Y si nosotros vemos esta tabla, este estado de situación, este balance de una persona, vemos que hay un crédito hipotecario por 50 millones de pesos, hay una línea y tarjeta de crédito por 500.000 pesos y un crédito consumo por 10 millones. Y si vemos solamente el lado de la deuda, podemos estar complicados, podemos estar algo nerviosos. Pero lo importante es que esa deuda nos va a permitir adquirir activos. Y por lo tanto, acá podemos ver que con ese crédito hipotecario por 50 millones de pesos, pudimos adquirir un bien, una propiedad, que nos permitió adquirir esta propiedad que hoy día vale 80 millones de pesos. Y además tenemos un auto, y además tenemos activos financieros en acciones, en un fondo, que todo eso suma 87 millones versus las deudas que son 60 millones 500 mil. La diferencia de estos dos grandes bloques nos van a llevar a determinar nuestro patrimonio. Y por lo tanto, en la medida que este patrimonio sea positivo, vamos bien, y la idea es que ese patrimonio se vaya incrementando en el tiempo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, en la medida que tengamos más activos que nos permita generar ingresos, vamos a estar más cerca de esta libertad financiera, ¿ya? Por lo tanto, podemos ver otro ejemplo amplificado en donde tenemos 400 millones en crédito hipotecario, líneas y tarjetas de crédito por 3 millones, crédito consumo por 50 millones, pero no pasa nada si tenemos toda esa deuda mientras tengamos unos activos que sean muy superior a esta deuda. Ejemplo, inversiones inmobiliarias por 700 millones de pesos. Entonces, una parte importante de la libertad financiera y cómo nos acercamos a obtenerla va en relación a el patrimonio que nosotros tengamos. Y por otra parte, va también relacionado al flujo de efectivo que nosotros estamos consiguiendo mes a mes. Y ahí está la diferencia que se puede dar de una manera, se puede explicar de una manera simple, la podemos entender de una manera simple, en que tenemos una propiedad de 100 millones de pesos, debemos al banco 80 millones de pesos, por lo tanto tenemos un patrimonio positivo, y luego la segunda derivada es que el flujo de efectivo de el dividendo que tenemos que pagarle al banco versus el arriendo que nos genera, nos termina llegando por esa diferencia un flujo de efectivo positivo. Ejemplo, pagamos un dividendo de 250 mil pesos, arrendamos esa propiedad en 300 mil y nos queda
un flujo efectivo positivo por 50.000 pesos. ¿Ya? Esa es la otra patita y es la derivada de ir incrementando el patrimonio en el tiempo. ¿Ya? Pablo me dice, una consulta, ¿un auto no sería considerado un pasivo? Bien, buena consulta, buena apreciación. Si bien el auto es un activo contablemente hablando y ese auto lo podemos liquidar y hacerlo dinero, en general, como dice Robert Kiyosaki, el auto personal y la casa personal más bien son pasivos, porque ese auto y esa casa, en vez de entregarnos dinero a nuestro bolsillo, nos va quitando dinero de nuestro bolsillo mes a mes. El auto, muchas veces hemos hecho el cálculo de si es mejor andar en locomoción colectiva, metro, Uber, taxi, o tener un auto. Y cuando uno hace los cálculos, muchas veces eh, sale más caro comprarse el auto que andar en locomoción colectiva. Ahora, hay hartas cosas que uno obviamente va ponderando. La libertad, la tranquilidad, el que sea cómodo, el que si tenemos niños, que tenga el espacio adecuado para llevar a nuestra familia, etcétera. No hay que ser tan radical en mirar esto como lo plantea obviamente Robert Kiyosaki, pero el ejemplo es atingente si es que, por ejemplo, tenemos un auto que vale 10 millones de pesos o un auto que vale 30 millones de pesos. Sin duda que ese auto de 30 millones de pesos va a ser más bonito, más lujoso, va a andar más rápido, pero nos va a generar más salidas de dinero porque vamos a tener que pagar una mayor patente, vamos a tener que pagar más benzina probablemente, vamos a tener que pagar un seguro más alto, etcétera, y mantención más alta también. Entonces, por eso es bueno tener una casa propia o un departamento propio, una propiedad propia, sí. Es bueno tener auto propio, sí, pero no excedernos en el costo que tengan esos bienes para el mismo fin que tiene, que es tener una vivienda, un techo donde vivir, cómodo por supuesto, y un auto en el cual trasladarnos. Pero como bien dice Pablo, Robert Kiyosaki lo considera como un pasivo porque más bien nos quita dinero de nuestro bolsillo. ¿Ya? Y por eso hoy en día en la actualidad inmobiliaria, por ejemplo, a nosotros les recomendamos a muchos clientes que si quieren vivir en una zona agradable en Santiago, como puede ser el sector Oriente, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, muchas veces hoy día es mucho más adecuado y más económico incluso arrendar que adquirir una propiedad por los precios que hoy día estamos encontrando en estas zonas de Santiago. ¿Ya? Bien, así que tocamos el tema del patrimonio y seguimos con el tema del flujo efectivo que me adelanté y que es precisamente lo que tratamos de conseguir al adquirir activos. Cuando nosotros compramos un activo, cuando compramos una propiedad, además de que esa propiedad pueda tener plusvalía en el tiempo y aumente su valor, lo más importante es que nos genere flujo de efectivo para el bolsillo. Si hoy día uno compra una propiedad en Estación Central, es muy probable que el arriendo sea superior al dividendo. Si nosotros hoy día nos compramos una propiedad en Las Condes, lo más probable es que el arriendo sea menor que el dividendo que tenemos que pagar. ¿Ya? Esa es la diferencia hoy día de una zona de Santiago con otra. Y por lo tanto tenemos que privilegiar las que tengan mayor potencial de plusvalía y a su vez también las que tengan mayor generación de flujo de efectivo. Y en cambio, los pasivos, una deuda, la línea de crédito, la tarjeta de crédito, todos los meses nos va comiendo nuestros ingresos, nos va generando egresos mes a mes, porque esa línea de crédito, esa tarjeta de crédito va cobrando un interés rotativo que nos va extrayendo dinero de nuestro bolsillo todos los meses. Por lo tanto, hay que tratar de evitar los pasivos que sean precisamente para financiar gastos que no sean para comprar activos, sino que sean gastos corrientes, como por ejemplo vacaciones o por ejemplo salidas a comer, ¿ya? Esa es la idea de evitar esos pasivos para ese tipo de consumo, para ese tipo de gastos. Y llegamos a estas diferencias entre lo que es protección financiera, seguridad financiera, independencia financiera, libertad financiera.
Y acá hay un libro que en algún momento me topé, que se llama precisamente El camino hacia la libertad financiera de un alemán, eh, que acá en Chile, bueno, hoy día ya está en varias librerías. Es muy bueno, es algo antiguo, pero ahí plantea precisamente estos conceptos. La protección financiera, y esto nosotros hoy día precisamente lo estamos modelando para poder llegar a un ratio que pueda definir precisamente cuándo estamos en protección financiera, seguridad, independencia, libertad. La protección financiera es básicamente que nuestro patrimonio, si lo liquidamos, nos permita vivir algo así como entre 6 a 12 meses, ¿ya? Eh, Quedamos sin trabajo, tenemos patrimonio, lo podemos liquidar y podemos vivir por una cierta cantidad de tiempo. Seguridad financiera es, por ejemplo, liquidamos nuestro patrimonio y podemos irnos a viajar por el mundo y tener un año sabático. Y precisamente con esta seguridad financiera nosotros podemos estar entre 12, 24, 36 meses viviendo tranquilamente con la liquidación de nuestro patrimonio. La independencia financiera ya es un objetivo mayor y probablemente eso esté relacionado a una cantidad de meses mayores con la cual poder vivir con nuestro patrimonio. Pero la idea de la libertad financiera es no tener que consumir nuestra creación de patrimonio, sino que todo lo contrario. Con nuestro patrimonio y con los activos que hemos obtenido, conseguido, creado, que esos activos no se extingan, no se tengan que liquidar y esos activos nos permitan generar flujo de efectivo mensual para poder tener el estilo de vida que queremos y pueda ser financiado de esa manera. Hay diferentes métricas para esto, pero hemos llegado a la conclusión de que en todo el mundo, en países medianamente ricos, países desarrollados, países en vías de desarrollo, se puede vivir razonablemente bien con algo así como $5.000 mensuales, ¿ya? $5.000 mensuales son aproximadamente 3 millones, 3 millones y medio de pesos, y eso una persona, una pareja puede vivir razonablemente bien en varias partes del mundo. Entonces, para obtener $5.000 mensuales, ¿cuánto necesitamos de patrimonio que a una tasa razonablemente que pueda ser fácilmente conseguible, podemos llegar a esos $5.000? Y aproximadamente a una tasa del 7% tenemos que tener un patrimonio de algo así como $1.000.000. Por lo tanto, en general se habla de que cuando uno consigue $1.000.000 ya puede conseguir la libertad financiera, porque a una tasa de interés del 7% aproximadamente nos puede dar este flujo mensual de $5.000, ¿ya? Por lo tanto, el primer número que ustedes pueden tener en mente es cómo diablos consigo $1.000.000 para invertirlos a una tasa en torno al 7% y de esa manera conseguir este flujo mensual en torno a $5.000. Eso es todo, ese es el plan. Es muy simple en términos numéricos, pero obviamente que requiere mucho esfuerzo para poder conseguirlo. Y ahí podemos mover la cifra. Si aumentamos la tasa de retorno, podemos bajar el capital a obtener. Si nosotros somos más austeros y queremos vivir mensualmente con $3.000, todo se nos hace más fácil también. Entonces ahí podemos ir modificando precisamente los números para llegar a ese objetivo final. Todos muy atentos, todo muy se va entendiendo bien. Me imagino que muchos que me dijeron que habían leído este libro, Padre Rico, Padre Pobre, van reforzando precisamente este tipo de aspectos y a veces, para muchos, me imagino, a mí me pasó y a muchos de ustedes creo también puede haberles pasado, Padre Rico, Padre Pobre está enfocado en la cultura norteamericana, entonces de repente es difícil aterrizarlo en los conceptos chilenos o latinoamericanos y precisamente estas cosas que les acabo de comentar sirven para precisamente aterrizar esos conceptos de Padre Rico, Padre Pobre. Bien, entonces, las preguntas son, ¿cuántos meses puedo financiar con mi patrimonio? Ya, o sea, hoy día hago los cálculos, activos versus pasivos.
cuánto es lo que hoy día mi patrimonio me puede financiar y por lo tanto eso me va a dar la tranquilidad en el tiempo para poder eventualmente no tener que trabajar y poder vivir una cierta cantidad de meses. Y segundo, cuántos activos tengo que me permitan financiar mi estilo de vida, ¿ya? Y esa es la segunda respuesta que tenemos que contestarnos para precisamente ver cuáles son los activos que tengo, cuánto es lo que me financian mensualmente de mi estilo de vida y qué necesito para conseguir el objetivo de $5.000, $3.000, $10.000. Cada uno lo va a definir. Bien, y algo muy importante que siempre tenemos que reforzar es el hecho de que es posible alcanzar la libertad financiera a través del interés compuesto. Y mientras antes comencemos, mucho mejor. Si a nosotros nos hubiesen contado todo esto a los 15 años y a los 18 años estuviéramos ahorrando 10.000, 20.000, 30.000 pesos de nuestra mesada o de un trabajo, de comprar, vender algo, la verdad que el impacto que tiene ese ahorro a temprana edad es increíble después de 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Por el interés compuesto. Todo el interés que se va generando, la idea es no gastarlo, sino que se acumule y eso se va generando una bola de nieve, que esa bola de nieve cada vez nos permite generar más ingresos activos. Y por lo tanto, hay que darle un cierto tiempo al ahorro para que al cabo de algunos años se acumule con los intereses y nos sea más fácil poder recibir un ingreso activo a partir de estos ahorros. Así que por eso nosotros también propiciamos, reforzamos la idea de ahorrar, pero no tocarla y dejarla en el largo plazo para que eso se vaya acumulando. ¿Por qué? Porque tiene una gran ventaja el interés compuesto, que es precisamente lo que también plantea, por ejemplo, el ahorro para la jubilación a través de la AFP, en donde en el largo plazo el incremento patrimonial es muy importante, es muy significativo precisamente por los años que van transcurriendo y las tasas de retorno que uno va obteniendo. Bien, llegamos al primer paso, hemos hablado de varios conceptos importantes que hay que unificar, que hay que tratar de ponernos de acuerdo en esos conceptos y ahora desarrollamos estos 5 pasos. El primero, que uno muchas veces lo sabe, lo escucha, sabe que tiene que ser así, pero de repente uno es medio incrédulo. A mí particularmente me ha pasado. Y de verdad, mi biblioteca tiene 30 libros de finanzas personales y todos los libros hablan de que la clave está en la mente. La clave está en creer que uno puede alcanzar esta libertad financiera, en levantarse todas las mañanas y a pesar de que las cosas no te puedan estar saliendo bien, pensar que el futuro va a ser mejor y que vas a poder obtener esta libertad financiera. Y ahí esto se contrasta con nuestro modelo educativo. Y la verdad que es impresionante como a nosotros nos han dicho toda la vida que tenemos que estudiar, luego hacer un currículum, buscar un buen trabajo, trabajar en una multinacional, tener un buen empleo, obtener un buen ingreso y posteriormente trabajar toda la vida y jubilarnos. Y eso hasta 10 años atrás probablemente funcionaba, incluso yo diría que antes, pero el mundo está cambiando. Y hay algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención y de verdad en esta experiencia junto a Rubix lo hemos ido reforzando, esta idea que uno la leía con Padre Rico, Padre Pobre, ahí dice todo esto exactamente igual y yo lo he podido vivir en carne propia asesorando a personas que han vivido este proceso de estudiar, trabajar y tener una proyección de jubilación por el sistema como está planteado, pero llegan a los 45 años, llegan a los 50 años, de repente se hacen viejos, que uno hoy día a los 45 o 50 años puede estar viejo, puede estar caro, y de repente nos echan, nos despiden y quedamos fuera de esta lógica. Y si no hemos ahorrado, si no hemos construido un patrimonio, a esa edad, a los 45 o 50 años, se hace muy difícil emprender, se hace muy difícil obtener ingresos por diferentes vías
se hace muy difícil volver a obtener un mismo ingreso que el que teníamos antes, y la verdad que la situación se complica. Y con estas experiencias que yo he vivido, de personas que hemos asesorado en ese ámbito, la verdad que a mí no me gustaría que me ocurriera, y tampoco me gustaría que las personas que nosotros asesoramos vivan este tipo de experiencias. Por lo tanto, precisamente lo que nosotros propiciamos es que hay que hacer las cosas de una manera diferente. Y por lo tanto, está bien estudiar, está bien trabajar, pero hay que hacer algo adicional para poder planificar nuestra jubilación y para poder diversificar ingresos. Que eso nos permita poder tener más amortiguadores en el caso de que nos despidan, en el caso de que veamos una dificultad en nuestro empleo. Y por eso es importante empezar a emprender mientras más joven mejor, porque de esa manera nos equivocamos cuando más jóvenes, probablemente tenemos menos gastos, tenemos una estructura familiar más pequeña y estamos todavía dispuestos a equivocarnos y a levantarnos. Por lo tanto, es ideal poder equivocarnos y emprender en etapas más tempranas, más jóvenes. Y ahí viene otro tema interesante, como es los referentes en materia financiera. Yo siempre hago la crítica de jamás en el colegio nos educaron respecto a las finanzas, jamás nos educaron respecto a cómo gastar, respecto a cómo leer en la universidad una liquidación de sueldo, una nómina. Jamás nos explicaron la importancia de el ahorro, de la construcción de patrimonio, porque probablemente el profesor en el colegio, en la universidad, tampoco tiene claro estos temas. No hay una malla, estos conceptos no están integrados en la educación, porque tampoco son temas que muchas veces se hablan. Es mal visto hablar en la familia, en la mesa, cuando uno está comiendo, cenando, hablar de temas financieros. Por lo tanto, ¿a quién generalmente copiamos en materia financiera? A nuestros padres, a nuestros familiares más cercanos. Y ahí la recomendación está de buscar personas que tengamos cercanos, familiares o amigos, que uno vea que eventualmente le está yendo bien. Muchas veces las apariencias engañan, pero si sabemos un poquito más de esa persona cercana, acercarnos a ello y tratar de hacerle consultas, saber qué les ha funcionado, saber cómo lo han hecho, ¿ya? Eso es importante porque es la única manera de que nosotros podamos aprender, y también leer libros de finanzas personales, que por supuesto nosotros les podemos dar muchas recomendaciones de varios libros de finanzas personales, y en futuros webinars vamos a hablar también de varios libros, ahondar un poquito más en algunos libros que a nosotros nos han servido y que les puedan ayudar a comprender todos estos tópicos. Así que, por lo tanto, esas cosas hay que cambiar esa estructura mental que tenemos. Precisamente estos libros nos sirven para cambiar esa manera de pensar. Y una cosa muy importante, cuando yo leía el título de un libro que se llama Piense y hágase rico, o de otro libro como Padre rico, Padre pobre, ya eso a mí me generaba cierto escalofrío. Yo creo que a muchos de ustedes también. ¿Por qué? Porque la palabra riqueza genera precisamente connotaciones muy diferentes de una persona a otra. Me imagino que ustedes saben, han escuchado, lo han vivido, que una persona rica es rica porque algo malo tuvo que hacer. Alguien se hizo rico, alguien hoy día es muy adinerado porque a alguien estafó. Entonces, el concepto riqueza muchas veces tiene una connotación negativa, y precisamente por esa connotación negativa como que de inmediato nosotros la rechazamos y nos alejamos precisamente de querer ser rico, porque puede tener connotaciones negativas. Entonces, ¿qué te produce? El concepto, la palabra riqueza, ¿ya? ¿Tú quieres ser rico? Es una pregunta fuerte, y se las hago a ustedes. Entonces, precisamente en eso hay que trabajar, y eso es mental, y de esa manera, al liberarnos de estas trancas, de estas cosas que podamos tener respecto a la manera de pensar, nos pueda permitir liberarnos para precisamente decir, sí, como algún momento me dijo un amigo, mira, ¿sabéis lo que yo quiero, Sergio? Muy simple. Quiero trabajar poco y quiero ganar harto. Y yo le dije, mira, es muy simple esa declaración, pero pucha que fuerte. Y es posible, hoy día hay muchos libros, hay muchas maneras de poder lograrlo, no es fácil, para nada,
pero precisamente el abrirnos a esa posibilidad ya nos va a permitir abrirnos a la posibilidad de acercarnos hasta la libertad financiera, ¿ya? Si nunca lo pensamos, si nunca nos cuestionamos esto, obviamente que nunca lo íbamos a poder lograr. Bien, cualquier duda, consulta que tengan, me la van haciendo saber y ya vamos entrando en la parte final de este webinar con temas que vamos a dejar expresados para desarrollar en profundidad en los próximos webinars, ¿ya? Y un tema importante que todos ustedes lo están haciendo hoy día es el tema de la planificación, el tema de tener un asesor. Ustedes ya dieron el principal paso. En Chile, los países latinoamericanos, el concepto de asesor financiero prácticamente no existe. Está destinado para unos pocos, para gente de alto patrimonio, pero el asesor financiero, la democratización del asesor financiero no existe, y esa es la cruzada en la cual estamos, y cada día con más fuerza porque tenemos la absoluta convicción de que es la manera de poder acercarnos a tener un mejor bienestar financiero. Entonces, acá hay dos cosas muy importantes: tener un plan, tener un asesor, y que todo esto esté asociado ¿a qué? A un objetivo. Y el gran problema de la gran mayoría de la población es que planificamos y tenemos objetivos mucho más concretos respecto a nuestras próximas vacaciones que respecto a nuestros próximos 10 años de vida. Muchas veces tenemos un objetivo más claro respecto a el viaje que vamos a hacer a Nueva York y a los lugares que vamos a visitar y cómo los vamos a visitar y cuánto vamos a gastar en ese viaje a Nueva York, que tener claro cómo quiero estar en 10 años más, cuánto es el patrimonio que quiero tener en 10 años más, cuál es el estilo de vida que quiero tener en 10 años más. Muchas veces no nos preguntamos y avanzamos en la vida a cómo nos van llegando las cosas. Por lo tanto, ese es el gran desafío y eso es el trabajo que tienes que hacer con tu asesor, que hoy día lo tienes en Rubix y que es lo que tienes que buscar precisamente. ¿Cuál es tu objetivo y en qué plazo lo vas a conseguir? Vamos a trabajar en el futuro en un webinar respecto a metas, objetivos. Así que hay harto material, hay hartos temas que vamos a ir trabajando en el futuro. Luego, aumentar los ingresos. Y acá está bien detallado el cómo generamos ingresos como empleado, como autoempleado, pero el salto importante que nos tenemos que pegar es como empresario y como inversionista. Como empresario está en la manera de cómo vamos a generar lo que decimos acá adelante, vehículos automatizados de ingresos. Y la verdad que esta imagen que ustedes ven ahí, creo que define de la mejor manera el ideal que uno podría conseguir con un vehículo automatizado de generar ingresos. Esto la verdad que no es fácil de conseguir, ya probablemente sea muy difícil de conseguir, que es básicamente poner una máquina en un mall o poner una máquina en una zona de la ciudad muy concurrida, esa máquina conectarla, enchufarla a la corriente eléctrica, todas las mañanas o cada una vez a la semana vamos, llenamos esta máquina y esa máquina vende sola y nos genera ingresos. El sueño del pibe, ¿cierto? Es una maravilla, pero es difícil de conseguir. Pero esa es la mejor manera de poder graficar un vehículo automatizado de generar dinero. ¿Cómo genero una maquinita de generar ingresos? ¿Ya? Ahí está la dificultad. Hay mil maneras y nuevamente vamos a hacer webinars para hablar precisamente de esto. Pero ahí está el desafío de que sin nuestro tiempo, sin gran dedicación, nosotros podemos conseguir ingresos a través de un vehículo automatizado, ¿ya? Por lo tanto, esa es la idea del dueño de negocio, en donde nosotros no tengamos que destinar tiempo para esa generación de ingresos. Y la otra, que hoy día muchos de nuestros clientes lo hacen, es cómo a través de una inversión, esa inversión va generando intereses y esos intereses nosotros los vamos capitalizando. Como una inversión a nosotros nos genera dividendos y eso se va reinvirtiendo, ¿ya? La manera de ser inversionista hoy día es mucho más fácil que ser dueño de un negocio, ¿ya? Y hoy día muchos clientes trabajan y tienen ahorros que les permiten generar ingresos como inversionistas.
Pero el desafío de dueño de negocio es obviamente más complicado. Vamos a hablar de eso en próximos webinars. Y ahí Pablo me dice, en el sistema se indica que un nivel de ingreso te hace ser rico y solo se enfocan en la columna de ingresos y no en la columna de activos. Creo que esa es la gran diferencia en todo. Buen comentario, Pablo, toda la razón. Muchas veces nos enfocamos más en generar ingresos y por lo tanto muchas veces esos ingresos dependen mayoritariamente de nuestro tiempo, a diferencia de generar activos, que ese activo, la idea es que nos genere ingresos sin utilizar nuestro tiempo. Eso yo creo que es la gran diferencia y por lo tanto hay una relación muy directa tiempo-generación de ingresos, ¿ya? Y eso muchas veces nos cuesta entenderlo. Y eso está relacionado precisamente a lo que hablábamos antes, de trabajar poco y generar mucho ingreso. Ese es el ideal. Y probablemente nos puede generar más de algún dolor de cabeza ese cambio de pensamiento. ¿Cómo yo trabajando poco voy a generar muchos ingresos? ¿Cómo automatizo esos ingresos? Esa es la clave y esa es la idea de que todas las mañanas nos tenemos que mirar al espejo y tenemos que pensar en cómo descubrir ese activo que nos permita generar ingresos automatizados. El cuarto paso son las inversiones financieras. Ahí están las pantallas de Wall Street y desde ya les digo, el próximo webinar va a ser sobre este paso. ¿Cuáles son las diferentes alternativas de inversión que requieren más o menos tiempo y cuáles son las rentabilidades que nos puede generar cada una de esas inversiones? Me llamó la atención que muchos clientes nos preguntaron por si era recomendable o no, si era atractivo, si valía la pena invertir en los mercados financieros activamente, lo que se denomina el trading. Y es algo muy desafiante, muy interesante, lo cual yo me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional en estudiar ese mundo y es algo apasionante, muy interesante y recomendable, pero sí es de largo aliento, es algo que uno tiene que aprender a lo largo del tiempo, mucho tiempo para lograr ingresos por esa vía. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar de todas las diferentes alternativas, fondos de inversión privados, fondos mutuos, crowdfunding, criptomonedas. La verdad que hay una gran gama de alternativas de inversión y por lo tanto ahí tenemos 100 webinars para realizar, pero vamos a comenzar la próxima semana, espero, a hablar precisamente de hacer un repaso, un recuento, un análisis de todas las alternativas de inversión que hoy día están disponibles y ver qué podemos obtener de cada una de ellas. Bien, rentas inmobiliarias. Sin lugar a dudas, muchos de nuestros clientes están comprando propiedades, están obteniendo ingresos ya pasivos pequeñitos, pero ya no están obteniendo ingresos a raíz de la inversión inmobiliaria, las rentas inmobiliarias. También hay fondos de inversión inmobiliaria. También tenemos la posibilidad de invertir en proyectos inmobiliarios. La verdad que hay también una amplia gama de alternativas de inversión inmobiliaria que también vamos a ir analizando en el futuro. Ayer, particularmente, el Banco Central, 2 veces en el año, hace muy interesante que habla sobre los riesgos del mercado financiero. Y ayer precisamente insistió en el tema de la inversión inmobiliaria. Nada para preocuparse, terrible, pero pone ahí ciertos aspectos a tener en cuenta para los inversionistas inmobiliarios que no dice nada diferente a lo que nosotros creemos. Para obtener buenos retornos en la inversión inmobiliaria hay que comprar bien, hay que comprar a buen precio, no hay que comprar cualquier cosa. Lamentablemente, como a mucha gente le ha ido muy bien en los últimos años, hoy día la inversión inmobiliaria se vende sola y la gente compra cualquier cosa. Ahí está el error. Hay que comprar bien y en eso nosotros nos encargamos de asesorar de la mejor manera posible a nuestros clientes y alertarlos respecto a estos riesgos. Y por último, bonus track, que es la jubilación. Acá en Chile, el sistema de pensiones es lo que nos permite, a través de AFP, obtener una jubilación. El gran error en Chile de las personas y de la discusión está en que nosotros tenemos que
estudiar, trabajar y jubilarnos. Y jubilarnos con el sistema de pensiones. Pero el gran problema es que lo dan. Y no dan por ningún lado. Encima se retrasa la reforma. Por lo tanto, no hay ningún cambio y todo sigue igual. Y las pensiones van a ser bajas, porque cada vez vivimos más y ahorramos menos. Ahorramos menos respecto a esa mayor expectativa de vida. Entonces los números no van a dar. Por lo tanto, el sistema de pensiones hoy día está agotado respecto a las condiciones que hoy día existen. ¿Qué ocurre? Tenemos que ahorrar más, eso se tiene que votar, esperemos que así sea, hoy día se dio un paso en ese sentido. Tenemos que saber que nuestra futura pensión, lo más probable es que va a ser un 30, un 40, un 50, un 60% de nuestros ingresos ideales. Y tenemos que saber que es así, no va a ser más. Pero no tenemos que quedarnos con eso. Como hemos visto en los otros pasos, es que a partir de los otros pasos para la libertad financiera, tenemos que lograr obtener ingresos que puedan permitirnos obtener esa libertad. Y eso es responsabilidad ¿de quién? De nosotros. No puede ser que nosotros le exijamos al fisco o al sistema que nos pague una pensión del 100% de nuestros últimos ingresos. No dan los números. Por lo tanto, tenemos que saber que el sistema es difícil de cumplir nuestra expectativa y nosotros tenemos que hacer algo al respecto. ¿A través de qué? De APB, de ahorro previsional voluntario y de otro tipo de opciones. Lo interesante, lo importante del sistema es que en esta lámina ustedes pueden ver en la parte inferior, en celeste, cuánto es lo que una persona cotiza en su vida laboral y en la parte azul, cuánto es la rentabilidad. Y eso es increíble. Si ustedes se dan cuenta, la pensión final que uno obtiene se construyó a partir de la rentabilidad. ¿En cuánto? Aproximadamente un 70%. Entonces nosotros ahorramos muy poco en nuestra vida laboral, pero a través de la inversión de estos fondos y del interés compuesto, vamos generando precisamente esos mayores retornos que nos permiten financiar esta jubilación. ¿Ya? Así que la verdad que nosotros hemos hecho análisis para arriba, para abajo, para el lado, hemos analizado por todos lados la administración de la AFP, de los fondos, y de verdad que es un muy buen sistema. Vamos a hablar en profundidad de eso también en el futuro. Lo estoy invitando, lo estoy tratando de incentivar a que en el futuro se sigan conectando. Les voy a seguir, bueno, hoy día están ustedes presentes, probablemente esta hora les acomoda, pero la idea es que lleguemos a horarios en donde a ustedes les sea cómodo, puedan ver estos webinars y los puedan también después estudiar, porque la idea es dejarlos grabados y subidos a ustedes a disposición en el futuro. Me hacen algunas consultas. Carlos me dice, en el diario financiero hoy día salió una noticia interesante respecto a la inversión inmobiliaria. Exactamente. Habla precisamente el diario financiero y los medios hoy día de este reporte del Banco Central, que muy interesante, entre ayer y hoy día me lo estudié muchísimo, hay hartas cosas interesantes que vamos a ir sacando temas a futuro, ¿ya? Así que están hablando bastante de eso porque el Banco Central está viendo riesgos por ahí, por el lado de la deuda de los hogares y por el lado de los inversionistas inmobiliarios en Chile. Cecilia me dice, ¿la alerta del Banco Central hará más restrictivo el mercado? No creo, Cecilia. La verdad que yo creo que y la idea del Banco Central de levantar estos temas es que pone una cuota de alerta para que la banca, el sistema financiero esté preparado y para que las personas también tomen conciencia, para generar estos temas en la opinión pública. Pero no el mercado ya se hizo más restrictivo en los últimos años, cuando se aumentaron las exigencias de pie a un 20, a un 15%. Por lo tanto, no creo que cambie mucho el panorama. Lo único que hay que tener en cuenta es que si la economía chilena se empieza a desacelerar, pero de manera importante, no el chiste que ha sido este último tiempo, que en vez de crecer un 3,5 va a crecer un 3, sigue siendo muy bueno para lo que crecimos en algunos años atrás, que era menos del 2. Entonces, Chile está bien hoy en día, ¿ya? Podríamos estar mejor sin duda, pero Chile está bien y por lo tanto no hay riesgo. El gran riesgo para el mercado inmobiliario y para la deuda de los hogares está relacionado al empleo. Y el empleo está razonablemente bien hoy día en Chile. Y claro, Cecilia, ahí me dices que el riesgo está
en que los arriendos hoy día son menores. Y eso es correcto, y era un poco lo que les decía hace un rato atrás. Hoy día arrendar en Las Condes, Providencia, nos genera un arriendo que probablemente sea más pequeño que el valor del dividendo. Y ahí hay un riesgo, porque si se contrae el mercado, probablemente vamos a tener que bajar el valor del arriendo para que esté habitado nuestro departamento de inversión. Entonces ahí vamos a tener menor holgura y ese es un riesgo. Cuando uno compra en Estación Central, el dividendo vale 200.000 pesos y el arriendo es 250.000. Si las cosas se ponen difíciles, bajo mi arriendo a 200.000 y quedo neteado con el dividendo y no pasa nada y sigo manteniendo arrendado mi departamento. Eso es algo muy bueno y eso es lo que nosotros precisamente privilegiamos cuando recomendamos comprar un departamento para inversión. Así que no es que los arriendos bajen, sino que en un escenario de riesgo, si es que hay desaceleración, si es que hay desempleo, los arriendos podrían bajar y eso podría impactar a los inversionistas inmobiliarios. Pero hoy día no está ese riesgo presente, todo lo contrario. De hecho, han ido aumentando los valores de los arriendos en el último tiempo. El tema es que hoy día las propiedades son más caras y ahí está el problema. Bien, para ir cerrando y resumiendo, ya voy pasado 5 minutos, pero no es tanto, espero su comprensión, espero que les sirva estos webinars, espero que les guste. Agradezco infinitamente todas las consultas, toda su interacción. Para ir resumiendo, para ir finalizando y también desde ya dejando espacio para preguntas, acá están los 5 aspectos de la libertad financiera, los 5 pasos. De verdad, la mente uno lo puede ver como algo, sí, no, si yo quiero ser libre financieramente, pero de verdad hay que convencerse, yo quiero ser libre financieramente, ¿ya? Yo todos los días me levanto pensando en cómo fortalecer estos 5 pasos. Y ahí está el gran desafío, ¿cómo hacemos para estar enfocados? Y ahí hay hartas cosas que se pueden hacer, y ahí hay mucho material para trabajar, así que vamos a hablar también de la mente en el futuro. Pero la mente de verdad que es súper importante, convencernos de que queremos esa libertad financiera. Luego está el plan, y por lo tanto, desde ya saber cuánto voy a necesitar de patrimonio en el tiempo para que una tasa al 7% me dé mi estilo de vida, me dé el ingreso que yo quiero conseguir. Hagan los cálculos, no es tan difícil. Vamos a después trabajar con eso y de hecho en los reportes que estamos hoy día reestructurando va a ir incluso claramente especificado este tema. Por lo tanto, planificar, tener claro nuestro objetivo y trabajar con nuestro asesor para conseguir ese objetivo. Luego, tenemos ingresos hoy en día, pero ¿cómo diversificamos esos ingresos? ¿Cómo generamos estos vehículos automatizados de ingresos? Para ojalá estar durmiendo, despertar y que hayamos obtenido ingresos. Ingresos pasivos, como se denomina. Una herramienta potente para esta generación de ingresos son las inversiones financieras y la renta inmobiliaria, pero eso nos lleva al lado del inversionista, no al lado del dueño, que era uno de los 4 cuadrantes que nos recomienda trabajar Robert Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, una es ser dueño de negocios, ser dueño de vehículos automatizados de ingresos, luego tener inversiones financieras y luego renta inmobiliaria. Y el 6º paso o el bonus tracks es trabajar en nuestra jubilación. Así que no descuidarlo y tenerlo en cuenta también porque además tiene beneficios tributarios, que también vamos a hablar harto de eso en el futuro con los beneficios tributarios que podemos conseguir en nuestro país. Así que vamos cerrando. Agradezco su participación, agradezco sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, desde ya me la pueden hacer y esperamos este webinar subirlo, enviarlo vía mail y para que tengan el link y también espero ya la próxima semana, el día lunes, martes, ya enviarles la invitación para un nuevo webinar que creo ya esto salió bien, así que está funcionando y vamos a seguir haciendo webinars de aquí adelante. Así que los invito desde ya a que participen en el futuro. Vamos a dejar también la puerta abierta para que puedan invitar a algún amigo, compartan esta información. Así que de verdad que creo que va a ser de mucho valor para todos ustedes.
No hay más consultas, así que desde ya me despido. Tengan un buen fin de semana largo para algunos. Acá en Chile algunos se van a tomar el lunes libre porque el martes es día feriado, así que aprovechen este fin de semana, lean, estudien y trabajen en su plan. Así que muchas gracias por su participación y nos vemos en otro webinar. Chao, chao.